me estás escuchando es porque estás a punto de jugar Bibliomanos. El objetivo es elegir los 5 mejores libros sobre un tema universal. El jugador que más títulos aporte a la selección será el ganador. Presta atención, estas son las reglas básicas del juego. 1. Deben ser 2 los participantes. 2. Entre ambos han de elegir un tópico. Por ejemplo, amistad, futuro, envidia. 3. Los participantes habrán de exponer sus 5 libros preferidos sobre el tópico seleccionado. 4. Los libros candidatos son sometidos a 5 movimientos de selección. Estos son veto, inamovible, propio descartado, elección cruzada y contienda. 5. El jugador triunfante se hará de los 10 libros en juego. Bienvenidos, esto es Bibliomanos. La dictadura es la forma que adquiere el poder político cuando es sumo y autoritario. Una sola voz que imparte órdenes que deben ser acatadas sumisamente, con peligro de muerte. Pero la literatura ha asumido, una y otra vez, el riesgo de desafiar esa voz única. ¿De qué manera? Construyendo otras voces, las del contrapoder. ¿Cómo relatar a través de la ficción los horrores de las dictaduras? ¿Cómo escapar a la censura, o lo que es peor, a la autocensura? Cuando se vuelve imposible decir, la literatura abre otras posibilidades, donde la memoria y la identidad encuentran una vía de escape. Una forma de desafiar las órdenes autoritarias de la dictadura es la de darle voz a quienes no la tienen, el reportaje, o atacar el silencio alzando la voz, la denuncia, o reponiendo los ecos de ese silencio, la investigación. O mejor aún, construyendo ficciones donde se aluda a la mudez impuesta por las dictaduras, traficando información y sensibilidad, en cuentos y novelas que desarmen el terror desde adentro. Las dictaduras son enemigas de los libros. Desde la quema de ejemplares de autores judíos durante el nazismo hasta las bibliotecas enterradas por miedo a la represión en Argentina, los dictadores no toleran el libre acceso a las historias e ideas. Son momentos oscuros para la literatura, que sin embargo encuentran en la propia escritura su capacidad de resistencia. Hoy vamos a jugar con un tema tan complejo y al mismo tiempo tan interesante para pensar la literatura y los libros como dictaduras. Sí, además un tema que atravesó y sigue atravesando muchísimo a la sociedad argentina, sobre todo con la última dictadura militar, que no fue la única, pero como fue tan cruenta es la que asociamos inmediatamente, ¿no?, al hablar de dictaduras. Bueno, por eso mismo es que hoy elaboré una estrategia bien específica. Los 5 libros que traje están relacionados directamente con la dictadura argentina, con la última dictadura militar argentina. Pero Maxi, el tema no era dictadura argentina, sino dictaduras. Era un poquito más amplio. No, está bien. Me vas a cuestionar mi estrategia ya desde el comienzo. ¿Por qué no? Bueno, quizá, tal vez, sea una estrategia efectiva. A ver. Tengo 3 ficciones y 2 libros que no son novelas. Pero al mismo tiempo, dentro de ese criterio que te mencionaba, las ficciones que traje sobre la dictadura no abordan el tema de forma directa, sino más bien alusiva. Bueno, tenés La voluntad y El nunca más, que son como 2 libros hipercanónicos. Me da mucha bronca que hayas traído El nunca más. Yo lo pensé y no tengo mi ejemplar, porque lo usé mucho cuando estudiaba sociología y en esos préstamos estudiantiles es un libro que no volvió. No se prestan libros. No se prestan libros. Este ejemplar creo incluso que es el que trajo mi padre en ese momento, porque es del año 86. Mi criterio de selección intentó ser un poco más amplio, aunque confieso que también está sobre representada la última dictadura militar en Argentina, pero también tengo la dictadura más larga que tuvo Europa, que fue la dictadura de Portugal, de la cual se sabe bastante poco, y hubo una ficción que vino a iluminar ese universo. Y después un clásico que es una alegoría de qué puede pasar con las revoluciones cuando se convierten en dictaduras, que estuvo pensado originalmente con la URSS como modelo, pero que puede ser aplicado a cualquier régimen dictatorial, ¿no? Un clásico contemporáneo, ¿no? Un clásico contemporáneo. Vamos a jugar, ¿te parece? Me parece. Pero hagámoslo de forma democrática. Por favor. Bueno, si yo tuviera que elegir un libro para jugar con el tema de hoy, elegiría el tomo 3 de los diarios de Emilio Renzi, que en realidad es el alter ego de Ricardo Piglia. En este tercer tomo, Piglia escribe y vive el periodo, entre otros periodos, el periodo entre 1976 y 1982. Y me parece interesante esto de poder pensar un periodo que se pensó, del que se escribió, del que se hicieron películas, que se revisita permanentemente, pero poder visitarlo a través del diario, que es una forma de la memoria
en principio inmediata, y eso para mí cobra una dimensión que por ahí después el paso del tiempo, en el paso del tiempo y en las sucesivas visitas de ese periodo, por ahí pierde cierta impronta o frescura muy particular que quizás la ficción en su forma tradicional no logra. Y poder vivirlo a través de la mirada y el pensamiento de Piglia me parece un privilegio que él haya tenido también la valentía de escribir esos diarios, tener esos documentos encima y tener esa evidencia física con uno era también una forma de riesgo. Por eso me parece que no puede faltar a la hora de pensar este tema. Si jugara al juego, lo tendría entre mis libros elegidos seguro, sin duda. Rebelión en la granja, George Orwell. Una alegoría de la revolución que muestra cómo las víctimas de un poder opresor pueden convertirse en victimarios. La voluntad, Eduardo Anguita y Martín Caparrós. Una historia en 3 tomos de la militancia revolucionaria en la Argentina. Cómo enterrar a un padre desaparecido, Sebastián Achar. Una joven decide enterrar sin cuerpo a su papá desaparecido y cierra un duelo a través del arte. En otro orden de cosas, Fogwill. Poder, negocios y dinero. Los lazos que unieron a la sociedad civil y a la dictadura militar desde el último gobierno peronista hasta la Guerra de Malvinas. Sostiene Pereira, Antonio Tabucchi. Durante la dictadura de Salazar en Portugal, el editor de cultura de un diario pasa de la apatía al compromiso político. Bajo este sol tremendo, Carlos Busquet, la mano de obra desocupada de la dictadura militar y sus oscuros negocios y actividades ya en democracia. El país de la guerra, Martín Coan. ¿Cómo recuerda a un dictador? ¿Y si ese dictador es Videla? Argentina narrada a través de la épica de la guerra. Nunca más, con ADEP. El informe sobre la desaparición forzada de personas durante la última dictadura militar que sirvió para enjuiciar a los responsables del terror estatal. 1982, Sergio Holguín. La relación incestuosa entre un joven y la mujer de su padre estalla en paralelo a la Guerra de Malvinas en la dictadura más sangrienta que tuvo la Argentina. Flores robadas en los jardines de Quilmes, Jorge Asís. Un bestseller escrito y publicado en dictadura donde se hablaba de amor, sexo, muertes y exilios. Para empezar con un movimiento contundente, voy a elegir mi inamovible del juego de hoy, que es ni más ni menos que el Nunca Más, el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Este ejemplar, de 1986, es el ejemplar que trajo mi padre a casa y que yo leí con menos de 11 años. ¡Wow! ¿Y qué entendiste a los 11 años? Entendí todo, porque tuve pesadillas durante muchísimo tiempo. Claro, porque dar cuenta de esos hechos reales están las narraciones de las torturas, es como... Exactamente. Para los que éramos chicos en ese momento o para los que no habían nacido, hoy hay que hacer un verdadero ejercicio de la imaginación para calibrar el coraje, el valor y la importancia de la decisión que tomó Raúl Alfonsín apenas 2 meses después de haber ganado las elecciones en octubre del 83 para formar una comisión de notables de la sociedad civil que recabaran información acerca de secuestros, torturas, desapariciones durante un año, menos de un año, 11 meses. En 11 meses elaboraron este informe. Sí, en un tiempo récord. Récord absoluto, sin parar. Elaboraron este informe desgarrador y se lo entregaron en mano al presidente Alfonsín. Y con este informe y los testimonios de detenidos desaparecidos a lo largo del juicio de la Junta fue que se condenó a los máximos responsables de la última dictadura militar argentina. Este informe es un verdadero trabajo de coraje y es un documento desgarrador que realmente y va a pasar. Necesario también. Sí, completamente necesario y que va a pasar, ya ha pasado a la historia argentina, ha vendido más de 600.000 ejemplares en todos estos años. Nadie podía hacerse el distraído después de que esto fuera publicado. Podías decidir no leerlo, pero una vez que lo leías te iban a quedar las cosas bastante claras. El Nunca Más, entonces, el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, es mi inamovible para hablar de dictaduras. Bueno, y si no hubiera sido tu inamovible, hubiera sido mi elección cruzada, porque es el libro fundamental para hablar de la dictadura argentina. Yo voy a ponerme un poco más liviana y te voy a hablar de 1982, la última novela de Sergio Holguín, que es una de las últimas novelas que se escribieron sobre el tiempo de la dictadura, pero sobre todo sobre el momento de la Guerra de Malvinas. Y esta
es una novela que a mí me dejó mal semanas. Bueno, estamos hablando de libros que tuvieron su correlato físico, ¿no? Sí, Pasaron por la mente del lector y acabaron instalados en el cuerpo. Es un impacto en el cuerpo, exactamente. La novela arranca con un abuelo despertando a su nieto adolescente diciéndole: recuperamos las Malvinas, tu papá está allá y está bien. Es una familia de militares, es un abuelo militar retirado, el padre militar en actividad, en ese momento en las Malvinas, y este hijo, que es el hijo mayor, que reniega de esa herencia militar y que estudia letras, nada más y nada menos que en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y que pidió una prórroga. O sea, que él se proyecta y dice: yo en este momento podría estar en Malvinas, ¿no? Y es la recreación del mito griego de Fedra, que es esta mujer que se enamoró de su hijastro, ¿no? del hijo de Teseo. Solo que en este caso, este chico que tiene 19 años, a diferencia del mito griego, no le dice que no a su madrastra, y muy rápidamente en la novela ceden a una tensión sexual que siempre estuvo presente. Por supuesto que tiene mucho de quebrar el tabú, ¿no? Casi el tabú del incesto, porque esta mujer lo vio crecer. Tiene unas escenas de sexo muy bien logradas, algo que es bastante difícil en la literatura y que para mí Sergio Holguín logra de una manera genial. Y después está la parte en donde la dictadura y los métodos de la última dictadura militar argentina se hacen muy presentes. Sobre todo hay unas escenas de tortura que es más lo que te impactan por la omisión que por lo que cuentan, o por algunos detalles así deslizados como al azar, como que hay una picana que está a punto de ser estrenada, cosas que te hacen como correr un escalofrío por el cuerpo, que los milicos recen antes de torturar. Está todo el telón de fondo de la negación de buena parte de la sociedad argentina ante los horrores de la dictadura, la complicidad de buena parte de la clase media con los horrores y las desapariciones de personas. Y lo que te decía antes, tiene un final que te deja mal, te deja como el final de 1984 de Orwell, que decía amaba al gran hermano, y decís no. Bueno, así es el final de 1982, que no voy a spoilearte. Así que este va a ser mi inamovible. Inamovible, Sí. Literatura contemporánea, Muy contemporánea. Como inamovible. ¿Qué movimiento más raro el tuyo? Las características que se reúnen en un régimen dictatorial han existido en muchos periodos de la historia. En realidad, casi ha sido más normal ese tipo de poder que lo que hoy conocemos como un poder republicano y democrático. Y una novela que para mí resultó decisiva es El Señor de las Moscas, Lord of the Flies, de William Golding. Que justo es una distopía, no está basada en ninguna dictadura real. Pero está escrita después de las experiencias atroces de la Segunda Guerra Mundial. María Rosa, vos misma te metiste con el contexto de la última dictadura militar argentina en tu novela Todos éramos hijos. Sí. ¿Por qué elegiste ese periodo? ¿Cómo fue trabajar con ese material histórico? Bueno, yo misma fui adolescente en una época de dictadura, en los 70. Es decir, en ese momento yo estaba en el colegio secundario, era alumno de una escuela religiosa, el Sagrado Corazón, y ahí floreció la idea de la posible revolución justa, que en ese momento era sobre todo para restablecer el Estado democrático. Había una oposición, obviamente, a la dictadura que se vivía, y la idea de que cuando se restableciera el orden democrático, cuando volviera Perón, que estaba proscripto, de alguna forma el país se iba a rearmar. Bueno, todos sabemos que esto no terminó así y que se llevó a puestos, estado de cosas, a muchos compañeros de generación. La novela se centra sobre todo en estos años de formación, pero tiene un colofón también. Cuando ya la narradora, que es Frick, que no es una militante, se decide a destapar la caja de archivo de la memoria y la caja de archivo de sus papeles y a escribir el libro, que le debe a su generación, como, de alguna forma como testimonio. Y de la gran galería de dictadores que lamentablemente ha tenido América Latina como continente, ¿cuál te parece el más rico? Bueno, yo te voy a contestar con algo incorrecto y paradójico, si se quiere. Una novela que a mí me impresionó muchísimo y que no es una novela sobre un dictador, precisamente, es para mí la excelente novela de García Márquez sobre Simón Bolívar, El general en su laberinto, que justamente inquieta y perturba, porque claro, es el libertador, no es un dictador, es el que trae la independencia, pero García Márquez,
que es un gran conocedor del tema de la dictadura, no deja de marcar en ese personaje tan bien trabajado aquellas puntas, aquellos indicios, aquellos gérmenes de lo que puede llegar a ser un dictador en el ejercicio de todo su poder. Y para hablar de la relación, o más bien complicidad, entre la sociedad civil y la dictadura militar, la última dictadura militar, nadie mejor que Rodolfo Foucault. La ejemplificación ficcional de esos lazos de continuidad está retratada de forma magistral en esta novela que se llama En otro orden de cosas. ¿Es una novela? ¿Es un libro de relatos? ¿Quién lo sabe? El propio Foucault en el prólogo dice, no importa eso. Parece ser una novela establecida a lo largo de 12 capítulos. Cada capítulo es un año. ¿Qué sucede en ese arco que va desde 1971 hasta 1982? Básicamente que el protagonista de la historia deja a su pareja de ese momento para volcarse directamente a la lucha revolucionaria. Se integra marginalmente en una organización guerrillera y empieza a hacer como algunas tareas hasta que viene la dictadura militar argentina, ya fines del 75, principios del 76, con la dictadura, él cambia, ¿no? Se aleja de la guerrilla y empieza a trabajar en una empresa constructora. Como albañil, empieza bien de abajo, ¿no? Y este personaje que ve que los que antes trabajaban para la guerrilla, ahora trabajan para la dictadura, empieza a escalar en esa empresa constructora hasta llegar a ser una suerte de representante de asuntos culturales de una empresa constructora. Una cosa rarísima, muy turbia, muy oscura, siempre manejando sobres con dinero en negro. Es un retrato, como bien lo hace Foucault, siempre lateral de la dictadura, pero con los núcleos bien intactos, ¿no? Se ve muy bien cómo funcionaban lateral, pero las fundamental, cosas. porque Fundamental. la estructura económica fue sacudida Exacto. por la dictadura, Pero y los privilegiados por esa sacudida siguen siendo los mismos, ¿no? Exactamente, pero no es que se dice, bueno, acá sucede tal cosa, porque no, aparecen cadáveres, aparecen restos de centro clandestino de detención, aparecen huesos que no tienen filiación, aparece dinero sucio, aparece dinero negro. Irrumpe el horror, pero es el capitalismo estúpido y gana el dinero. Exactamente. Dicho todo esto... No vas a dejar afuera a Foucault. Voy a dejar afuera que fue a tu Foucault, gran amigo. que fue, ¿Por qué bueno, vas a hacer a esto? quien conocí bastante bien, a quien por ahora lo dejo a un costado. Hay otra novela de un autor argentino que transcurre en tiempos de dictadura, Ciencias Morales, de Martín Coan, que Exacto. no traje esta vez porque lo traje para otro juego, pero traje del mismo autor El País de la Guerra, que es una compilación de textos ensayísticos, algunos muy breves, pero todos atravesados por una misma hipótesis, que es que el relato hegemónico de la historia argentina es el relato de la guerra. Es el que define el tono narrativo de nuestra historia nacional. Pero ¿por qué dictadura? Porque hasta ahora Porque me uno estás de hablando los de la guerra. relatos se llama Videla. Ah, entonces estás jugando con solo uno de los ensayos del libro. Bueno, con la idea general del libro y con uno de los ensayos en particular que escribe justo cuando sale el libro de Seferino Reato, que es este periodista que entrevistó en reiteradas ocasiones a Videla cuando estaba en la cárcel. Sí. Que el libro se llama Disposición Final, y Cohen plantea que no es un dato menor que el relato al que accedemos cuando finalmente Videla habla es un relato de la guerra. Mira, dice, al final Videla habló. Mientras se mantuvo callado y se mantuvo callado por largo tiempo, fue más sencillo disponer la distribución más habitual y más cómoda. De este lado, el nuestro, la memoria y el testimonio. Del otro lado, el suyo, el olvido y el silencio. Pero ahora Videla habló y al hablar tornó evidente lo que en el fondo ya sabíamos. Que no se libra una lucha de memoria contra el olvido, sino una lucha entre diversas memorias en conflicto. Cohen dice que si bien no se puede detectar un arrepentimiento en las palabras de Videla y que tampoco suma demasiado porque no dice en última instancia dónde están los cuerpos de los desaparecidos, que podría haber colaborado con buena parte de las causas que aún siguen abiertas, pero dice sí que cometieron un error al no haber comunicado bien el tema de los desaparecidos. ¿Y por qué no lo comunicaron bien? Porque tendrían que haberlo comunicado como algo propio de las guerras. En las guerras muere y desaparece gente. Bueno, eso sabemos que es mentira, digamos, que dentro de cualquier conflicto bélico incluso hay
leyes, ¿no? Aunque parezca Exactamente. raro, hay códigos militares y procedimientos dentro de la guerra y él está haciendo referencia a aquella frase desafortunada, ¿verdad? Que Sí, no están vivos ni muertos, están desaparecidos. Están desaparecidos, Sí. ¿no? Como en el aire. Bueno, ¿te puedo elegir ese libro? No me puedes elegir este libro qué? porque, muy a mi pesar, va a ser mi propio descartado. No me dejas jugar. No te dejo jugar, ¿Y por qué lo descartás? porque no te quiero dar el gusto. Ay, caprichosa, ¿no? Así de fácil. Ok, perfecto. Yo sé perfectamente cuál va a ser mi elección cruzada. La elección cruzada. Sí, cuál va a ser de tus libros el que sin duda se queda sobre la mesa. Y de tus libros yo leí 2, uno no, y los 2 que leí los leí hace muchísimo tiempo. Así que voy a esperar a escucharte antes de decir. Bibliómanos. A esta altura, cada participante ha seleccionado y descartado un libro propio. A continuación, deberán elegir y descartar un libro del otro. El quinto libro de la lista final se definirá en la contienda. Un duelo de lectura. Y será ella quien defina al ganador. A jugar, bibliómanos. A jugar. En mi generación la dictadura nos atravesó totalmente. Yo además fui a Nacional Buenos Aires, que es uno de los colegios donde más desaparecidos hubo. De manera que me parece que es ineludible, de alguna forma parece hayas escrito lo que hayas escrito. A mí en particular, en mi primera novela, que no tenía que ver específicamente con la dictadura, sino con la madre, la última vez que maté a mi madre, aparecen 3 amigas, que un poco esto responde a lo biográfico, y en estas 3 amigas están presentes las 3 disyuntivas que aparecían en aquel momento. Una era quedarse militando y corriendo todos los riesgos que yo implicaba, con lo cual una de estas amigas mías fue desaparecida y probablemente la hayan tirado desde un avión los represores. Otra de ellas se quedó en la Argentina resistiendo y yo, en mi caso, me fui. Después, una vez atravesada la dictadura, vino toda esta literatura testimonial tan importante que reveló todos los horrores, como el Nunca Más. Exacto. Después, digamos que hay, un poco más adelante, me parece que también aparecen libros que tienen mucho valor testimonial, pero que están más novelados, si querés, como los libros del Sausorio, ¿no? 20 años luz o Doble Fondo. También está un libro de Patricia Sagastizábal que se llama Un secreto para Julia. Es la generación, en general, de Malvinas, ¿no? Los que tenían entre 18 y 20 años. Sí, que están como en el medio un poco, medio, ¿no? En relación con los hijos, digamos que sería lo que viene después como tercer momento, si querés. ¿Qué es la literatura que se escribe hoy? Yo leí hace poco, que me gustó mucho, una novela que se llama Pequeños Combatientes, de Raquel Robles. Y de hecho, en esta novela, el personaje, que es una nena chiquita, es una especie de Mafalda, que habla con mucha inteligencia y de una manera muy afilada y utilizando toda la jerga revolucionaria del momento, pero todo esto mezclado y atravesado por su mundo infantil. Por ejemplo, los juegos. Jugar a la mancha es bastante dramático. Cuando ella tiene que decir piedra libre para todos los compañeros, la cosa tiene como otra significación, no es solamente el significado del juego, ¿no? O cuando juegan un juego que se llamaba el 43, como los cigarrillos 43, que consistía en quedarse quieto, inmóvil. Ella domina totalmente ese juego porque, claro, está entrenada en el silencio, en el disimulo, en el camuflarse, La ¿no? vida clandestina. Entonces, se van mezclando los tantos, porque incluso ya en el título, Pequeños Combatientes, una de las primeras cosas que pasan es que sucede lo peor, porque así lo llama la protagonista, lo peor, cómo sucedió lo peor. Entonces, un poco como una decepción, resulta que a los padres se los llevaron de noche, ella estaba durmiendo, ni se enteró, y se los llevaron, dijo, como si fueran un par de vecinos. ¿Cómo? No hubo tiroteo, no hubo... O sea, que en su imaginario tenía que llevarse a los padres, tenía que formar parte de algo mucho más espectacular. Entonces se cruza la fantasía infantil
con el verdadero horror, ¿no? Te presenté al Nunca Más como mi inamovible del día de hoy y te traje uno solo de los volúmenes de La Voluntad, que son 3 tomos de más de 1500 páginas, que es un libro o un título que de alguna manera complementa al Nunca Más porque le da voz y biografías a esos militantes que en el Nunca Más todavía eran solamente víctimas, ¿no?, de la dictadura. Esta es la reedición. El libro apareció originalmente en 1998 y no es una fecha para nada arbitraria, es muy significativa. Un momento muy apolítico, ¿no? Exactamente. Y donde mejor no hablar de ciertas cosas, ¿no? Donde no sé si estaba tan bueno el tener el recuerdo tan fresco de lo que había sido la militancia. La Voluntad, los 3 tomos de La Voluntad, componen precisamente una historia de la militancia revolucionaria en Argentina, de todas las organizaciones revolucionarias. Sí, recupera las biografías. Exacto, son entre 20 y 25 testimonios que componen ese retrato coral que llevan adelante a través de 4 años, creo que fueron, de entrevistas e investigación documental, Martín Caparrós y Eduardo Anguita. Pero lo interesante, más allá del fin principal, que era precisamente componer la biografía y demostrar que esta gente había actuado de esa manera por convencimiento propio, por decisión propia, es decir, habían entregado su biografía, su vida, en pos de un fin que era cambiar la sociedad y construir una sociedad más justa, digamos. Sí, un objetivo idealista. Exacto, estuvieran más o menos equivocados, terminaran sus días como sobrevivientes, como traidores o como muertos o desaparecidos, en realidad era el destino que ellos mismos habían construido, ¿no? Viene a quebrar un poco esa dialéctica de víctima-victimario o de que los revolucionarios solo fueron víctimas de un terror estatal. Fueron víctimas de ese terror estatal, de esa represión ilegal, pero al mismo tiempo eran almas que habían decidido sobre su destino, ¿no? Y eso es lo fundamental. Sí, y estaban dispuestos a correr los riesgos. Exacto, Sí. exactamente. Así que... Bueno, esta va a ser mi elección cruzada. Es Ya está, ya lo una definiste. elección, Te convencí. Anunciada. Estaba Bueno, te convencida convencieron antes de que Caparrós y tuvieras Anguita. que En hablar. realidad, una historia de la militancia revolucionaria en Argentina, entonces queda. Queda, claro, al ladito del Nunca Más. Yo te voy a responder con un mega clásico, que es Rebelión en la Granja, de George Orwell, que es un libro que se lee bastante en los colegios, que ha tenido bastante difusión a lo largo de las décadas. La historia transcurre en la granja del señor Jones, que es un clásico capitalista ganadero. Y ahí uno de los cerdos, el cerdo mayor, que es una suerte de sabio, tiene un sueño de libertad que comparte con el resto de los animales. Y esta idea queda dando vueltas en la cabeza de los animales y a la muerte de este cerdo mayor, muy rápidamente terminan organizándose en contra de este patrón al que expulsan de la granja y crean un sistema de gobierno propio al que llaman animalismo, que tiene 7 normas por las cuales se rigen. La última es todos los animales son iguales. Y dentro de esta nueva sociedad surgen, como siempre, 2 líderes carismáticos, que son 2 cerdos que son, en principio, los animales más inteligentes de esta granja. Uno se llama Snowball y el otro precisamente Napoleón. Y Napoleón se va convirtiendo lentamente en un pequeño déspota. Empieza a entrenar perros para que lo defiendan cuando sus ideas no son tan aceptadas por la mayoría. Y es como el sueño de una libertad más igualitaria y más justa se va convirtiendo en una dictadura, en una tiranía. A tal punto que los cerdos que se quedan con el poder empiezan a caminar en 2 patas y a vestirse como humanos, ¿no?, en el final de esta alegoría. Las lecturas son múltiples, pero en realidad Orwell estaba pensando en la Revolución Rusa y en las disputas que hubo entre Trotsky y Stalin. De hecho, cada uno de los cerdos aludiría a estas figuras históricas reales. Trotsky, el que termina expulsado y bueno, asesinado en México. Y Stalin, este dictador que termina traicionando los ideales de la revolución socialista. Y asesinando, ¿no?, a unos cuantos millones de personas en el camino, tanto, claro, ¿no? mientras tanto. No obstante, si no supieras nada sobre la revolución socialista y no lo lees con esta segunda línea, la historia funciona porque te da cuenta de cómo funcionan las dictaduras y los regímenes totalitarios. De hecho, de estos 7 primeras normas que regían esta nueva sociedad, solo queda vigente una y un poquito alterada, que dice:
todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros. Que es exactamente lo que pasó con la burocracia en la URSS, ¿no? Así que Rebelión en la Granja, carta para mí fuertísima que tengo sobre la mesa. Sí, voy a seguir escuchándote. Voy a ver cómo seguís y después decido. A vos te quedó Jorge Asís y Carlos Busquet. Me quedan 2 autores argentinos, sí. Voy a hablarte de Jorge Asís. ¿Por qué Flores robadas en los jardines de Quilmes para hablar de la dictadura? Básicamente porque es una novela que, para empezar, se publicó durante la dictadura. El año 80 fue muy importante para la historia de la literatura argentina porque aparecieron 2 novelas. Las 2 hacían referencia directa o indirectamente, en realidad más elípticamente, a la dictadura militar. Y esos libros fueron Flores robadas y Respiración artificial de Ricardo Piglia. 2 maneras, 2 estrategias muy distintas de acercarse a el ambiente de la dictadura militar. Como sabemos, Piglia mezclando historia, correspondencia, narración epistolar. Jorge Asís de una manera completamente distinta, ¿no? Es picaresca y realismo, ¿no? 2 personajes bien porteños, incluso hasta te diría bonaerenses, porque son de la zona sur de la provincia de Buenos Aires, de los Pagos de Quilmes, Rodolfo Salim y Samantha Bernini, cuyas acciones, cuyo devenir, de todas maneras transcurre mucho en la Avenida Corrientes y los alrededores, ¿no? Frecuentan todos los bares de La Paz hasta la Academia de la Avenida Corrientes y sus alrededores, precisamente para relatar este encuentro. Después de muchos años fueron pareja ellos, Rodolfo y Samantha, en la primera juventud. Y cuando se encuentran intentan de alguna manera actualizar esa relación sentimental. Él, permanentemente de una mirada muy cínica, muy chanta, ¿no? A eso, esa picaresca que está tanto en el comportamiento de los personajes como en el lenguaje de la propia novela. Es divertidísima esa novela, es hilarante, es muy gracioso como escribe Asís. Y todo el tiempo está, no se sabe bien, se narra en primera, se narra en tercera, por momentos el narrador se quiere salir de la propia novela, ¿no? Hace referencia al lector, le habla al propio autor, le dice, Turco, me quiero ir de tu novela, mejor me voy a un ¿Por qué me estás haciendo esto? Mejor me voy a un cuento de Abelardo Castillo, ¿no? Está llena de guiños, de bromas, pero también hay capítulos donde se hace referencia directa a temas como el exilio, a temas como la militancia revolucionaria, la muerte, los asesinatos, al ambiente opresivo que también se vive, o a la sospecha, ¿no? A las miradas torvas que uno podía cruzarse en esos momentos en la calle. 1980, plena dictadura militar, y acá se habla de muerte, de exilio y de sexo, ¿no? Así que te traje hoy al Turco Asís para jugar con esta novela que escribió precisamente en dictadura, ¿no? O a lo largo de los primeros años de la dictadura. Empezó a escribirla en el 75 y terminó de escribirla en el 78, aunque la publicara en 1980. Me pones en un brete con mi próximo movimiento. Bueno. Porque me encanta la otra novela que tenés sobre la mesa, que es Bajo este sol tremendo. Vas a tener que esperarme, entonces. Puedo vetar Flores robadas en los jardines de Quilmes. ¿Me estás anunciando algo? Te estoy anunciando algo. Así. A la manera de Asís, de manera lateral. A ver con qué seguís. Yo tengo Sostiene Pereira, de Antonio Tabucchi. La novela transcurre en Lisboa en 1938, durante la dictadura de Salazar, que fue una de las dictaduras más largas de Europa. Duró 48 años, desde el 26 hasta el 74. Más larga que la de Franco. Más larga que la de Franco, ¿no? Y contemporánea a la de Franco. De hecho, eran dictaduras aliadas. Y el protagonista, que es Pereira, es el editor de cultura de un diario, que es un tipo gris, al que se le murió la mujer, un tipo gordo, conformista, callado, silente, que pasa por la vida medio sin dejar huella. De hecho, elige la sección de cultura porque le parece que es el lugar donde va a estar más a salvo en relación a tener que tomar o no una posición política ante los hechos que están sucediendo en su país. Y es la transformación de este hombre, que no es una transformación épica a la manera del héroe que despierta a un sentimiento revolucionario o dice, bueno, es mi momento de tomar partido, sino un tipo que muy cautamente va tomando una serie de decisiones en la misma dirección que lo van llevando finalmente a tomar partido por visibilizar, bueno, las injusticias y las atrocidades que está cometiendo esta dictadura, que además tiene policía de civil, informantes, desaparecidos, asesinatos. Y lo que lo lleva a esto es que contrata a un joven
lo contrata para escribir necrológicas de escritores que todavía no fallecieron, algo que vos conocés perfectamente, Algo ¿no? que se hace. Que se hace en las redacciones, Sí, exactamente. sí. Cuando alguien se enferma o empieza a estar O ya está demasiado grande, le grande. empiezan a dar premios, haceme la necro de... Claro, ¿no? tener eso en parrilla, tenerla ahí Haceme la necro pronta para la parrilla. para Sí. salir. Y este joven le propone hacer necrológicas de algunos escritores que él dice, no, justo de ese no. O sea, no empecemos a hablar de gente que... No me incomodes. Al principio su reacción es, la línea de este diario es no levantar las aguas. Pero al mismo tiempo le va pagando estas colaboraciones y va teniendo una relación cada vez de mayor amistad con este chico. Se ve reflejado en algunos rasgos de este personaje y va despertando a la política de la mano de este chico que está enamorado de una chica revolucionaria. Es ella, en realidad, el motor de este despertar a cierto compromiso. La dictadura es el trasfondo de todo esto. Es el trasfondo de todo esto y es lo que condiciona cada una de las acciones del protagonista, porque toda esta cosa contenida, silente... Bueno, y algo que pasa al final, que no te voy a contar porque es muy determinante para el desenlace de la novela, hace que finalmente él escriba un artículo en el que queda claro su compromiso, ¿no? Por 2 motivos va a ser mi elección cruzada. Porque tengo ganas de releerla, la leí hace muchísimos años. Para que quede otra dictadura. Y para que quede algo que no tenga que ver directamente con la dictadura militar argentina. Como en una situación sin precedentes me anunciaste o me sugeriste cuál va a ser tu próximo movimiento. Es decir, me dijiste, me gusta demasiado la novela de Jorge Asís. Dije, no puedo vetarte la novela de Jorge Asís. Con lo cual supongo que vas a tratar de vetarme bajo este sol tremendo. Voy a tratar de convencerte de que no lo hagas. A ver, Recuerdo perfectamente cuándo, dónde, en qué lugar estaba cuando leí Bajo este sol tremendo de Busquets. Este autor que hasta entonces no había publicado nada. ¿De qué se trata esto y por qué la traje para hablar de dictadura? Básicamente, la línea argumental, la resumo, se trata de un personaje, Cetarti, que pasa sus días fumando marihuana y mirando documentales en la televisión, aletargado, ¿no? Lo echando del trabajo precisamente porque es una persona que no tiene motivación aparente, hasta que recibe un llamado por teléfono en el que le dicen, señor Cetarti, su madre y su hermano han sido asesinados. Tampoco le genera demasiado, ¿no? no, pero tiene que trasladarse, tiene que moverse. Tiene que moverse, tiene que ir a este pueblo llamado Lapachito y tiene que ir a hacerse cargo de esas cenizas, ¿no? De las cenizas de su madre y de su hermano. Quien los ha asesinado se disparó al mismo tiempo, se suicidó, con lo cual eso es un crimen que ya tiene su resolución, no es una novela policial. Y cuando Cetarti llega a Lapachito se encuentra con que hay un par de personajes bastante siniestros, sobre todo Duarte, y el hijo de su padrastro sería Danielito, que es muy parecido a él en el sentido de que tienen una deriva existencial, se dejan llevar por la corriente del destino sin ejercer ningún tipo de decisión, pero Duarte lo convence de tratar de cobrar a medias el seguro de vida que habían contratado su madre. Entonces, a través de todas esas suertes de trampas que le hacen al sistema, pero de una manera bastante patética, entra en contacto con estos personajes y en realidad se da cuenta de que Duarte y Danielito se dedican a otra cosa bastante más oscura, que son los secuestros extorsivos. Levantan gente de la calle, se los llevan a un sótano, los maltratan bastante y piden rescate, ¿no? Y a todo esto la dictadura brilla por su ausencia. No, Duarte precisamente es un suboficial de las Fuerzas Armadas cuya participación en la última dictadura militar es bastante oscura, con lo cual suponemos que Duarte durante la última dictadura militar se ha dedicado también a los secuestros y a la tortura, tortura, ¿no? O sea, pero digamos que es bastante lateral por el tema y con este gesto hago así. Y ahora te queda a vos decidir con qué libro me haces llegar a la final. Entre un libro que leí hace muchísimo tiempo y uno que no leí, así que te escucho. Es una crónica. Se llama Cómo enterrar a un padre desaparecido, de Sebastián Acher, un cronista argentino. El libro sigue el recorrido personal de una chica cuyo padre está desaparecido y a ella le dan una carta que su padre dejó, escrita para ella, en principio para que leyera a sus 15 años, aunque se lo da a su familia bastantes años después. Y es una larga carta a la que ella accede y a partir de ahí, claro, ella dice, modifiqué la ficción que había armado de mi padre por la propia ficción que mi padre dejó fijada de sí mismo en esa larga carta.
Y empieza todo un recorrido que se visita a la mitad del país buscando a gente que conoció a su padre. Y encuentra de todo, y sobre todo encuentra amigas y examantes de su padre que guardan otras cartas que él le escribió. Entonces, Qué miedo acceder a eso, ¿no? Asomarse a esa historia. y tiene acceso, bueno, además de la pluma de su padre, a las cosas que le decía a otras mujeres. Entonces, en un momento dice, mi padre era un chamullero. O sea, claro, dice, era una mezcla de Bombita Rodríguez con Paulo Coelho. Hay que decir eso de tu padre desaparecido. Sí, no es una síntesis muy auspiciosa. Era un Paulo Coelho montonero. Se dice con una de las amigas, medio entre risas, releyendo las cartas de su padre, y dice, yo tengo que darle cierre a esta historia, tengo que hacer mi duelo. Y voy a hacer mi duelo a través del arte. Es una artista plástica, con lo cual hace una suerte de performance en el cementerio de Flores y entierra a su padre desaparecido, y por eso el título del libro. Y hay algo magistral de esta crónica que no se encuentra últimamente demasiado en las crónicas actuales, que es que Sebastián Acher como cronista no existe, desaparece. Lo que está en primer plano no son sus experiencias como cronista, sino las experiencias de la protagonista de esta crónica. La historia es lo suficientemente importante como para que el cronista desaparezca, ¿no? Exacto. Así que es un libro distinto, digo, y es un abordaje distinto un poco. en muchos aspectos. Tan, 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 tan. A ver, déjame pensar. Sería raro que una novela compitiera contra una no ficción, así que voy a dejar afuera el libro de Acher para que sea esto una disputa entre ficciones. Me encantó, me dejas a Orwell sobre la mesa. ¿Estás seguro de tu movimiento? No, no estoy seguro, pero cuento con la anuencia de la picaresca del Turco Asís. Vamos a ver cómo nos va. A leer. A leer. Camaradas, ¿qué sentido tiene vivir como vivimos? Hay que reconocerlo. Nuestra vida es desgraciada, laboriosa y corta. Nacemos, nos dan solo comida necesaria para seguir respirando. Nos obligan a trabajar hasta el último aliento y en el instante en el que nuestra utilidad llega a su fin, se nos sacrifica con una crueldad espantosa. Esta granja nuestra podría mantener a una docena de caballos, 20 vacas, cientos de ovejas y dar a todos una comodidad y una dignidad que ahora casi no podemos imaginar. Entonces, ¿por qué seguimos en estas míseras condiciones? Porque los seres humanos nos roban casi todo el producto de nuestro trabajo. Ahí está, camaradas, la respuesta a todos nuestros problemas. Se resume en estas palabras. El hombre. El hombre es el único enemigo real que tenemos. Te agradezco tus palabras, Rodolfo. Sé que me las decís de corazón. Pero sostengo que verdaderamente aquí no me queda ningún camino, como no sea el de la resignación, que es algo muy similar al suicidio. Creo que no tiene sentido que yo empiece a enloquecerme, por ejemplo, para llegar al fin de mes, o a dedicarme a algo que aborrezco para llegar plácidamente. No tiene sentido que haga demasiadas concesiones para alquilar, por ejemplo, una vivienda, o para pagar deudas estúpidas. Y creo que ni siquiera vale la pena tratar de hacerse el distinto, ni conflictuarse para hacer con la vida de uno una obra de arte. Eso es ser una margarita en un país de chanchos. Y siento que ya nada tiene sentido aquí, que se acabó mi ciclo. Creo que ya no tiene sentido ni vivir, ni hacer el amor, ni nada. Te regalo el país, que lo envuelvan y lo vendan, que lo rematen. La Argentina es un país ideal para abandonar. El hombre es la única criatura que consume sin producir. No da leche, no pone huevos, es demasiado débil para tirar del arado, no corre con rapidez suficiente para atrapar conejos. Sin embargo, es dueño y señor de todos los animales. Les devuelve lo justo para que no se mueran de hambre y el resto se lo guarda para sí. ¿No queda claro entonces, camaradas, que todos los males de esta vida nacen de la tiranía de los seres humanos? Con solo deshacernos del hombre, el fruto de nuestro trabajo sería nuestro. Casi de la noche a la mañana podríamos ser ricos y libres. Este es mi mensaje, la rebelión. Sin embargo, supuse que podía sacármela de encima cuando se agarró una calentura increíble con cierto dirigente estudiantil que tenía barba, impecable destreza para las asambleas, un aspecto viril y vital y un coraje certificado. Ya lo mataron, claro. Se llamaba Esteban, copaba, armaba, rompía y levantaba cursos. Había estado preso 3 veces y el estudiantado femenino intacto le andaba atrás, aunque era muy dificultoso conquistarlo, quitarlo de un tema que escapara de los márgenes de la revolución. Un tipo de oratoria destellante, que hablaba como si dijera la verdad, con una envidiable claridad política y expositiva, con una estampa que hacía suspirar a muchas embaqueradas que perseguían raudamente sus destinos.
carisma innegable, erudición transformadora. Samantha pensaba, por suerte, nada más que en él. Y pocas cuadras antes de llegar a mi casa, Samantha dijo que en realidad, pensándolo a fondo, pero a fondo, lo de Esteban era tan solo un deslumbramiento. Lo admiraba, lo impactaba su figura, su visión combativa del mundo, esa que lo llevó en 1975 a recibir 14 balazos en la cabeza. Pero que entre nosotros, a quien de veras adoraba, era a mí, que no era ningún revolucionario ni mucho menos, que era un chanta algo rescatable y eso sí, muy insensible, un turco cretino que no le daba bolilla. Y si yo no era su hombre, no lo sería nadie, me dijo, y se me tiró encima para zamparme un besito en la mejilla. Cuando para contraatacar le dije que estaba por irme a vivir con Lita Richter, que estaba metido hasta acá, se apoderó de ella un antisemitismo feroz que dejaba a Goebbels a la altura de un pan de Dios. En el próximo zaguán, después de hacerle enchastrar de amor sus pantalones, mi Samantha le dijo, sin mayores convicciones, de que sí, se casaría. E imaginó, puras manijas, a partir de esa noche, su dichosa vida de casada. Un sueño hermoso, total, el epílogo obligatorio de las muchachas buenas y traviesas del sur, motivo de envidia, de alegría solidaria de sus colegas maestras, quienes al enterarse de la próxima boda, la abrazaron en el patio central del María Auxiliadora. Digo, ¿por qué no me ajusto nada más que al relato? ¿Acaso para hacerme el creador pituco? ¿Para echar un poco de colorante al agua de esta novela, cosa de que parezca más profunda? ¿Tan jodido es lo que tengo ganas de decir que doy tantas vueltas? ¿O no tengo más nada ya para decir? ¿Será que directamente me cuesta contar que estoy aquí, en la dársena, parado como un gil buscándola, fantaseando con mi despedida? Soy yo quien se va. Guárdense el país, un paquetito, átenlo. Bien por el Turco Asís contra George Orwell. ¿Qué pensaría Orwell de que le haya ganado el Turco Asís? Me encanta pensar en ese universo paralelo. Mira, hoy la verdad que me da un placer extra el hecho de haberte ganado, porque viene junto con el alivio. Tengo ejemplares sobre la mesa que son muy significativos para mí. Y supongo que muy queridos. Estabas tan confiado que casi que te lo mereces. Mira, estoy tranquila, estoy así. ¿Estás tranquila? Estoy tranquila. Bueno, yo estoy tan tranquilo también después de haber ganado que me voy a tomar un café a la calle Corrientes con los protagonistas del Turco Asís. Hola. Si seguiste las instrucciones al pie de la letra, tal vez tengas un botín de 10 libros en tu poder. Esto te convierte en el ganador de Bibliómanos. Para los que hicimos la primaria durante la AAA y la secundaria en dictadura, el tema nos atraviesa permanentemente. Estoy pensando como dos tipos de formas de contar la dictadura, una que refiere a la literatura latinoamericana del siglo XX, que es una literatura de mucho estereotipo sobre las formas que tiene el dictador y la manera de desenvolverse dentro de la sociedad, y la literatura más actual para poder contar cómo fueron esos procesos a partir de las experiencias propias de lo que uno podría decir las literaturas del yo, de los recuerdos, de cómo se vive la infancia y cómo transcurre desde esa mirada el mundo de los adultos en un espacio de ausencia de libertades. Felicitaciones, Maxi. Muchas gracias. Al final tu criterio no estuvo tan equivocado. Lo único que estoy viendo es que mi victoria es un tanto magra, porque de los libros de tu biblioteca que me llevo a mi casa, el único que no tenía era el de Sebastián Hacher. Los demás los tengo todos repetidos. Bueno, déjamelos. O sea, ganar así, la verdad que no tiene tanta gracia. Digo, voy a tener que ubicar los libros en la biblioteca. ¿Qué haces con mis libros repetidos? ¿Los dejás al lado? Yo los pongo ¿qué juntitos. pregunta? Yo los pongo juntitos. ¿Se puede decir que algunos los regalo? Por supuesto, si es lo que haces. Y si los tengo repetidos, sí. Yo los dejo como trofeo de guerra. Cada vez que los veo, recuerdo mis victorias. Así como recuerdo mis derrotas en los huecos que En los tengo huequitos en la que quedan. biblioteca. Sí. Bueno, está bien. Voy a adoptar entonces tu criterio. Yo voy a dejar de regalarlos. Voy a colgarlos como medallas en las bibliotecas. A ver qué nos quedó. Quedaron los dos libros fundamentales
para entender la última dictadura militar en Argentina, la Sí. voluntad de Anguita y Caparrós. De hecho, la voluntad es una respuesta al nunca más. O sea, el nunca más son los desaparecidos, ¿no? Los militantes solamente en su condición de víctimas, y la voluntad es el libro que pretende restituirle la voz y la biografía a esos militantes más allá del lugar de víctimas. Así que son libros que juegan Sí, juntos, ¿no? complementarios. Exacto. Totalmente. Después quedó Jorge Asís, gran escritor, controvertido opinador en el último Con tiempo. una novela muy controvertida y muy discutida. Sostiene Pereira, para mí la novela más linda de Tabucchi, y 1982 de Sergio Lin y esta revisión del mito de Fedra en tiempos de la Guerra de Malvinas. Una buena selección, Una buena pero selección. muy buena, sobre todo porque demuestra que mi estrategia fue efectiva. Me da mucha pena no llevarme la voluntad y el nunca más. Lo único que te puedo decir es que no vas a ganarme nunca más. Salud. Pensá temas para la próxima. Pienso. Pereza, Odio, sueños, deseo, envidia, religiones, vejez.